Yaima, Villarrica y Lonquimay. Los gigantes dormidos y los no tanto. Con Cristian Farías. El programa Volcanes, terremotos y otros monstruos. Todos los martes y viernes a las 11 de la mañana en divoxradio.com. Bienvenidos y bienvenidas de vuelta. Ya está con nosotros Carlos Vila, conectado desde Buenos Aires, Argentina. Bienvenido, Carlos. Buenos días, Bárbara. Un gusto tenerte acá con nosotros explorando. Para mí también. Muchas gracias por la invitación. A ti. Y también nos acompaña Pedro Pablo Celedón, conectado desde Los Ángeles. Bienvenido. Hola, Bárbara. Hola, un gusto. Qué bueno tener a ambos conectados hoy día con nosotros. Y como le contamos ahí a nuestros auditores, tanto Carlos como Pedro Pablo trabajan juntos en una iniciativa que se llama Parques 360 y vamos a estar conversando sobre eso hoy día. Lo primero, preguntarles para los que nos escuchan, ¿qué es Parques 360? ¿Qué es esta iniciativa que surge en conjunto? Parques 360 es un proyecto que trata de visibilizar parques urbanos, en este caso en Chile, como un proyecto piloto para crear un modelo de lo que debería ser este espacio público que todos tenemos en cierta medida en todas las ciudades, pero que existe, creemos, un déficit de uso y un déficit de metros cuadrados en nuestras ciudades, y que creo que se hace necesario hoy día, más que nunca, después del año que hemos tenido el año pasado en encierro obligado por el COVID, darle un impulso importante y entusiasmar a la gente a tomarse estos espacios, a utilizarlos, a imaginarlos de una nueva forma que nos ayude a mejorar nuestra calidad de vida, que nos ayude a mejor bienestar y salud, sobre todo en aquellos sectores de las ciudades, en este caso Santiago, que es el primer proyecto, que tienen un gran déficit de espacios públicos de calidad. Eso un poco es el sentido. Yo creo que yo creo que la potencia de este proyecto, como dice Pedro Pablo, es que yo creo que se juntaron como dos sensibilidades, digamos, ¿no? Es decir, con Pedro Pablo ya hace más de un año empezamos a conversar sobre estos temas, y lo que se juntó es, por un lado, la sensibilidad de Pedro Pablo en su expertise de comunicación y de haber trabajado y trabajar muchos años en el mundo de los documentales, en distintos campos, y precisamente hace más de un año Pedro Pablo estaba con producciones de documentales sobre temas de parques, además, en el mundo. Entonces había ahí un tema muy, muy interesante de cómo él se había acercado a estos temas de los parques. Y por otro lado, mi sensibilidad, que tiene que ver con el mundo, digamos, de la comprensión del comportamiento humano, por decirlo de alguna manera, y el estudio de lo que pasaba en Chile, en todo el tema social. Y ahí estaba el tema precisamente de la inequidad, y particularmente no es que Santiago es el foco, porque Santiago emerge dentro de muchos temas en Chile, pero Santiago aparece sin lugar a duda para aquellos que hemos vivido en Santiago muchos años de nuestra vida, es que nos damos cuenta que Santiago es una ciudad en general en muchos elementos muy segmentada, ¿no? Muy disociada, y bueno, entonces en esa reflexión de la inequidad por un lado, de la comunicación por el otro, el despertar de la sensibilidad y todo lo demás, es donde surge esta conversación con Pedro Pablo, y empezamos a ver ahí algunos temas, y tal vez, Pedro, tú puedes contar la anécdota, cómo partió, cómo justo eso se gatilló, ¿no? Sí, fue a través de estos conversatorios que hubo con el Parque Metropolitano, Martín Andrade, con el director del parque
de San Francisco, George Boyle, y la presidenta de la fundación Christine Tompkins, la fundación de Tompkins Conservation. Y después de escucharlos a ellos tres hablar de la importancia de los parques, pero a Martín hablar del Parque Metropolitano de Santiago, que para mí fue siempre la Virgen de San Cristóbal mirada a la distancia, y que creo que para muchos santiaguinos el Parque Metropolitano es eso, es un cerro que está ahí, que todos saben en qué dirección está respecto a dónde están ellos ubicados, ya sea en Huechuraba, Recoleta, Vitacura o Providencia, o incluso más al sur. Puedes estar en San Bernardo y también lo reconoce. Pero muy pocos lo conocen por dentro y menos aún hay 6 millones de visitas al año al Parque Metropolitano, de una ciudad que tiene aproximadamente 7 millones, o sea, corresponde como una visita al año por cada habitante de Santiago. Y un parque normal en el resto del mundo tiene 6 veces más ese tipo de visita. Entonces pensamos, ¿cómo es posible que una ciudad que tiene pésima calidad de aire, por sus condiciones físicas y por la tecnología que todavía usamos, no haga uso de este espacio que no solamente es un pulmón verde, pero además creemos que podría ser un gran integrador social de las comunas más pobres y más ricas de Santiago? Entonces ahí vimos, o sea, de ahí surgió una carta que le escribí a Martín Andrade y le dije, ¿de qué manera me encantaría hacer algo? Y me dijo, bueno, escribe algo. Y le mandé un proyecto, 2 páginas, y inmediatamente conectó con la idea, y de ahí muy luego me conecté con Carlos, y Carlos lo prendió ya en llamas y se incendió todo, y hemos trabajado 6 meses en darle forma a esto, que creo que no es un proyecto... no es un proyecto personal, ni tampoco de nuestra productora, Barefoot, sino que lo veo como un proyecto que necesita integrar gente, trabajo, tiempo, capital, y queremos involucrar, y hemos involucrado a otros actores dentro de Santiago que han estado pensando estos mismos temas desde antes, ¿no? Como el grupo Elemental, como el grupo Cerros Isla, y que en realidad descubrimos que nuestro gran aporte era algo que ya estaba en el ambiente y que se había gatillado en algunos casos mucho antes. Nuestro aporte es darle ahora crear un vehículo que realmente abrace todo esto que estaba disperso o que no todavía coalesce, no se junta en un proyecto que sea masivo y atractivo y entretenido y que realmente ayuda a cambiar el ethos de estos parques urbanos que creo que son muy necesarios en el futuro de cualquier ciudad, ¿no? Hay un tema como de lenguaje, ¿no? Es decir, lo que nosotros fuimos conversando con Pedro Pablo cuando vimos esto es que, a ver, lo natural, y ahí casi valga la redundancia, es pensar los parques como los pulmones, ¿no? Todo el tema ecológico, ¿no? Todo lo que tiene que ver con la naturaleza, el contacto, ¿no? Bueno, la bicicleta, el cerro, eso es como lo normal, digamos, desde el pensamiento occidental, porque no es el pensamiento oriental de ocupación de estos lugares. Sin embargo, hay otro tema que empieza a aparecer en nuestras conversaciones con Pedro Pablo a partir de lo que fuimos viendo, es que hay una ciudad que en cierta manera, y en el caso de Santiago en particular, está rodeada, por decir de alguna manera, de cerros, ¿no? Y hay una presencia, digamos, ya solo ya con la cordillera de los Andes, digamos, ya hay un espectro que cualquiera que no conoce Chile y ha estado en Santiago es lo primero que se asombra. Bueno, ahí hay un espacio. Y eso es un espacio que no es un espacio necesariamente solo pensado desde la visita, sino que es el espacio pensado desde la ocupación.
Ahora, para ocupar un espacio no solo hay que ser invitado, ¿no? Que sería el tema de la visita, sino que para ocupar un espacio uno tiene que ver que ese espacio efectivamente responde a algo que yo necesito, algo que yo busco, algo que está integrado, digamos, con mi vida cotidiana. Y ahí los parques, por decirlo de alguna manera, tienen miles de metros cuadrados, ¿eh? Subutilizados y que no están conectados íntimamente con la ciudad. ¿Y por qué? Porque los parques no están pensados a partir de tener a las personas en el centro de sus preocupaciones. Es decir, el parque evoluciona como un espacio verde con una cantidad de características donde la gente en algún momento va a ir a visitarlo, pero los parques no están pensados para decir cómo hago que estos parques se conecten con las personas, cómo hago que las personas visualicen que en los parques hay un espacio efectivamente para su cotidiano, para la actividad que ellos quieran realizar. Bueno, ahí, y por eso nosotros usamos la imagen del puente, ahí dijimos, bueno, acá hay puentes a construir, acá hay puentes a conectar. ¿Cómo conectamos este mundo de los parques con el mundo de las personas? Pero sabiendo que las personas finalmente son el centro de las preocupaciones. En una ciudad, vuelvo a repetir, sumamente segmentada, con mucha discriminación, con cortes, ¿no? No es casualidad que uno diga, bueno, arriba de la Plaza Italia o abajo de la Plaza Italia, es decir, ya en nuestro lenguaje cotidiano la ciudad está segmentada. Entonces la pregunta que surgió es, bueno, ¿cómo hacemos que los parques efectivamente sean la extensión del patio trasero de nuestra casa, por decirlo de alguna manera, ¿no? ¿Cómo hacemos esa articulación? Ahí es donde empezamos a madurar esta idea. Perfecto. Muchas gracias ahí por compartir todas esas reflexiones y la historia del proyecto. Ahí les pido que me corrijan si es que me equivoco, pero hace algún tiempo leí y me llamó la atención que el Parque Metropolitano de Santiago es uno de los más grandes como en Sudamérica en centros urbanos. Y a propósito de lo que decía Pedro Pablo, yo creo que he ido 2 veces a ese parque, habiendo vivido como 11 años en Santiago. Y es muy loco, me parece como justamente eso, un poco lo que dicen ustedes de la relación de las personas con los parques, la que tenemos y cómo nos relacionamos con ellos. Y en eso me gustaría preguntarles, bueno, este programa se llama Exploradores de Futuro porque justamente buscamos explorar posibilidades distintas a las que vimos hoy día, que puedan ser mejores para todos. Y hay una pregunta que me gusta mucho que ustedes tienen, que hacen una reflexión que dice, ¿qué pasaría si orientáramos la vida urbana hacia los parques? Que ustedes lo han mencionado un poco ahora, pero me gustaría reforzar un poco ese punto y preguntarles, ¿qué creen ustedes que pasaría si es que hacemos eso? ¿Qué cosas nuevas que no ocurren hoy día podrían ocurrir? Seríamos más felices. Hay 4 episodios dentro de la serie que queremos realizar para hablar de todos estos temas. Y el primero, que lo hemos llamado Piedra Parque, que es un poco fundacional del Parque Metropolitano, porque esta primera serie tiene que ver con parques de Santiago. Y el Parque Metropolitano tiene un génesis muy interesante que Alberto Mackenna en 1916 se tomó las canteras con 400 scouts y exigió o comenzó a hacer un lobby para privatizar, para expropiar las canteras y crear un parque para Santiago. Esa iniciativa que hablaba Carlos de que los parques se hacen, pero hay que tomárselos también, en el buen sentido de la palabra, que todos tenemos que participar, los parques se hacen entre todos. Y hay algunos que dan ese primer paso, que ha pasado 100 años desde esa fundación del Parque Metropolitano, y se ha avanzado, pero todavía, como tú dices, tú fuiste 2 veces, el promedio de santiaguinos va 1 vez al año al parque, y nos quejamos a diario de que vivimos en espacios reducidos, que la calidad del aire no es buena, pero si uno va, yo pasé ahora, a mí me pasaba lo mismo que a ti, nunca subí al cerro hasta hace 1 año atrás, y me di cuenta que hay miles de mundos y tribus que sí lo están usando en pequeñas cantidades,
ciclistas, gente que va a hacer yoga, hay otro que está mirando pajaritos, pero son casi como muestras de museo. Lo que creemos que hacer en este proyecto es que invitar al resto, dar a conocer el beneficio que tiene personal, a nivel personal. El poder estar en contacto en una ciudad como Santiago, estar en contacto donde miras, puedes estar dentro del bosque y no ves Santiago, o puedes ver Santiago desde arriba, desde una sola mirada. Tiene tantos beneficios que no puedo creer qué estúpido que fui, que viví tanto tiempo y que nunca fui capaz de tomarme un andarivel hasta el cerro, hasta la punta del cerro, o acercarme por cualquiera de las 4 entradas, ¿no? Porque hoy día tiene acceso en 360 grados el parque. Y este brazo que nace de la cordillera, que nos está invitando, dándonos la mano para venir a visitarlo, creo que ese llamado es el que estamos de alguna manera queriendo realizar a través de esta serie de televisión. Sí, ahí es no interesante. Sé si algo, pero bueno. Sí, ahí, yo creo que ahí, Pedro Pablo, además hay un punto que es una imagen que nosotros usamos, si uno tiene como referencia, bueno, más allá que uno lo conozca o no, pero lo puede googlear si no lo conoce y puede ver cosas interesantes ahí si uno mira el Hyde Park de Londres. ¿No es cierto? El Hyde Park de Londres tiene ese speaker corner, digamos, donde la gente se instala en un lugar, digamos, donde lo dije y se para y puede hacer un conversatorio, antes de la pandemia, hace muchos años antes de la pandemia, y la gente ahí ocupa su espacio, ¿no? Y puede decir lo que quiera, y tiene la audiencia que quiere, y los que pasan ahí se detienen o siguen pasando, pero ocupan un lugar con su opinión, con su palabra. Bueno, esa es una figura creo que es una figura que dispara ese sentido importante de lo que nosotros vemos en el proyecto de los parques urbanos. No es casualidad que hablamos de parques y no es casualidad que le ponemos un apellido que es urbano, ¿no? Que es la dinámica con las personas. Entonces, cómo los parques generan las condiciones y generan ese espacio para que las personas puedan, en cierta manera, manifestarse, ¿no? Conectarse con ellos, digamos, para poder entonces tener un espacio realmente utilizable, pero desde aquellas cosas que para ellos los motivan. Entonces, ahí hay un punto que nosotros vimos que era muy importante, más aún, y esto ocupa el espacio, digamos, político, porque, bueno, parte el 18 de octubre, y el 18 de octubre, ¿qué es lo que hace? El 18 de octubre lo que hace básicamente es instalar la conciencia en la agenda pública, en la agenda política, en la agenda país, de lo que ya hace muchos años se hablaba, ¿no? No es casualidad la frase de 30 años, digamos, son 30 pesos. Bueno, la gente cuando se enfrentó a este movimiento, que surge así como espontáneamente, y no tiene nada de espontáneo, sino que es la consecuencia, eso efectivamente es la resultante de un proceso donde la gente empieza a tomar conciencia de algunos elementos, digamos, que han estado en cierta manera tapados por los medios de comunicación tradicionales en Chile, digamos, ¿no? Entonces, eso hace que nuestro proyecto adquiera una dimensión mayor aún, una dimensión de sociabilidad como nunca relevante y sobre todo urgente en Chile, desde ya, y partiendo por Santiago, más aún, digamos, como por la estructura urbana que tiene Santiago. Entonces, ahí es donde está el punto que es clave, y como decía Pedro Pablo, de ahí surge el tema, además del expertise de la productora, de decir, bueno, ¿y cómo esto lo exponemos? ¿Cómo generamos esta sensibilidad? Es como el programa que estamos invitados ahora contigo, Bárbara, es decir, ¿cómo generamos un espacio para conversar y poner estos temas sobre la mesa? ¿Cómo generamos un espacio donde hay otros que les interese conversar de este tema? ¿Cómo lo visibilizamos? ¿Cómo lo hacemos tangible? Bueno, y ahí es donde surge el tema de decir, bueno, empecemos a generar una comunicación, desarrollemos documentales, que es lo que Pedro Pablo estaba explicando. ¿Cuántos documentales pueden contar un poco esta historia y sensibilizar y conectar a la gente? Bueno, 4 documentales, y a eso le podemos agregar cosas. Bueno,
y ahí surgen las que puede explicarlo muy bien Pedro Pablo en otro momento, las microcápsulas, digamos, de comunicación para incentivar temas. Bueno, ese es nuestro objetivo, ¿no? Nuestro principal objetivo es cómo esto lo hacemos tangible, cómo conectamos a las personas con sus parques, porque no son los parques, son sus parques, cómo conectamos a la gente con sus parques para que finalmente su calidad de vida, su oikos, digamos, su casa, su ocupación, su sociedad sea mejor. Ahí está el punto. Hoy genial, muy apasionante escucharlos y esta perspectiva sistémica que hablan un poco de los parques, claro, no mirando solamente lo físico del parque, sino la relación de las personas, el lenguaje, la conciencia y cómo esto también nos ayuda en temas sociales, como bien dicen ustedes, que estamos viviendo fuertemente hoy. Les voy a pedir que por favor se queden en esa sintonía porque les quiero seguir preguntando muchas cosas. Vamos a ir a una pequeña pausa musical y ya vamos a volver ahí a seguir explorando cómo les ha ido en esto de hacerlo práctico o tangible, a propósito de estas preguntas que nos deja Carlos. No te quedes fuera. Conversaciones de futuro para Latinoamérica. Cada martes y jueves a las 9 de la mañana en LATAM 2050 con Ángel Morales. Somos divoxradio.com.